buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: la doctora Estefanía Macías, académica, politóloga; el doctor César Ulloa, también académico y politólogo; y el doctor Gabriel Hidalgo, también politólogo y académico en el IAEN. Queremos debatir sobre el proceso electoral, cuya campaña formalmente debe empezar a comienzos de enero próximo, hasta las elecciones, 2 días antes de las elecciones del 9 de febrero del 2025, con una circunstancia, de acuerdo con encuestas últimas. Ayer hablábamos con el representante de Comunicaliza, una de las encuestadoras calificadas por el CNE, partiendo de un hecho: la fotografía de hoy, como es una encuesta, no la de mañana, uno no sabe qué va a pasar hoy, pero ha polarizado este momento, mes y medio antes de las elecciones, las ubicaciones en donde se ve claramente que están arriba, primero el presidente de la República, que va a la reelección, y segundo la candidata de la Revolución Ciudadana, y luego mucho más abajo el resto de candidatos con alrededor de 2, 3, 4%, incluso otros menos del 1%. Doctora Estefanía Macías, ¿cómo ve este panorama en estas condiciones del proceso electoral? Buen día. Hola, buenos días, como siempre, Miguel, qué gusto y gracias por la invitación. ¿Qué estamos viendo? Hoy podemos hablar de a pesar de que ya comenzó la campaña, estamos hablando de una época sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque es Navidad. Y cuando es Navidad, el elector de alguna manera se desconecta de lo que está sucediendo para un poco adentrarse a las tradiciones, a las fiestas. La realidad va a llegar no el 6 de diciembre, que es el primer día laboral del 2025, sino el 10 y el 15. ¿Por qué el 10 y el 15? Porque los apoyos financieros se acaban, porque ya te toca el alivio, de alguna manera el paquete de alivio financiero se acaba, y te toca regresar a tu realidad de: tengo que pagar el préstamo, tengo que pagar las tarjetas, tengo que hacer de alguna manera este plan de recuperación del año que por la crisis energética no había pasado. Y ahí es cuando el ciudadano de nuevo se conecta con la realidad política, en el sentido de que van a escuchar a los candidatos, van a encontrar los paquetes y las ayudas que el gobierno está dando, y también van a escuchar las diferentes voces. Creo que allí vamos a poder identificar qué es lo que está sucediendo. Recordemos, para los que nos ven y nos escuchan, qué es lo que pasa hoy con el nuevo votante. Ese ciudadano 2.0 no tiene historia electoral. Exige soluciones en lugar de afirmaciones. El nuevo votante es pragmático, deplora el conflicto y más aún, y esta es la responsabilidad y lo que estamos viendo no solo en las encuestas, sino en la realidad ecuatoriana. El nuevo votante responsabiliza de su realidad al status quo y a la política tradicional. Con esto en mente, podemos ver las encuestas y podemos ver que el presidente, tanto como Luisa, entrarían en una segunda vuelta si nada pasa. El debate va a ser importante. En muchos de la historia de la democracia en los últimos años a lo largo de Latinoamérica y en Estados Unidos, los debates no hacen ganar presidentes, pero como fue en Ecuador, el debate sí es una plataforma nacional para poder ver otros candidatos. En el caso de Daniel Noboa, en el debate pasado, él lo ayudó a tener una plataforma. Veremos qué pasa, pero hoy, si la tendencia se mantiene, la segunda vuelta definitivamente sería una reelección del señor presidente y de Luisa González en segunda vuelta. Bienvenido al doctor César Ulloa, académico, politólogo. Doctor Ulloa, ¿cómo ve este panorama? Estamos en el proceso electoral, próximo año se inicia la campaña, elecciones primera vuelta 9 de febrero. En estas condiciones, con la fotografía de hoy, que señalan encuestas, que dan cuenta de la polarización de dos candidatos, que están el presidente de la República primero, luego la candidata de la Revolución Ciudadana, y el resto muy, muy por abajo. ¿Cómo ve este panorama, doctor Ulloa? Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Un cordial saludo a mis colegas de panel y lo propio a la audiencia. Hay una coincidencia indistintamente de la encuesta que nosotros leamos en el orden
de los lugares de quienes tendrían mayores posibilidades de alcanzar la presidencia de la República, lo propio a nivel porcentual de cómo quedaría conformada la Asamblea Nacional, que creo que ese es un tema, a mi modo de ver, incluso más importante que quien gane la presidencia de la República. Y en este sentido, si las elecciones fuesen el día de hoy, como ha dicho Stephanie, ¿no es cierto?, tendríamos una segunda vuelta electoral. Yo quisiera agregar algunos elementos que me parecen esenciales, en el sentido de que si bien hay una virtualización en redes sociales de capturar al elector, yo diría no solo al elector joven, sino al elector, porque el tiempo de consumo de redes sociales o el tiempo intermitente, pero casi sistemático en redes sociales es muy alto a nivel de todos los segmentos de la población. Sin embargo, yo creo que muchas de las veces se está subestimando a los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque los jóvenes en el último año han cambiado sus temas de interés, sus causas, sus issues, se puede poner en este sentido, y ya no son los que en la elección anterior, donde fue electo Daniel Noboa, estaban presentes. Me refiero a que si bien los jóvenes tienen especial relevancia en temas de progresividad de derechos, de la naturaleza, de los animales, de las diversidades sexogenéricas, de todo lo que comprende el principio de reconocimiento a su identidad. Sin embargo, los jóvenes ahora lo que quieren es seguridad, porque no pueden ocupar su espacio de tiempo de manera tranquila por el temor de que les asalten, de que exista una violación, de que exista un secuestro. Los jóvenes están completamente frustrados porque 7 de cada 10 están en condición de desempleo y 200,000 jóvenes al año se quedan sin acceso a la educación superior. La segunda causa complicada en temas sociales es el embarazo adolescente, y no nos olvidemos que hasta el año pasado la primera causa de muerte en jóvenes es el suicidio. Entonces, creo que el reducir la idea de que a los jóvenes les conquistamos posiblemente con TikTok, con Instagram o cualquier imagen, me parece bastante corrido de lo que la realidad sucede. Y digo esto porque si ustedes pueden ver los distintos momentos en las candidaturas, si bien hay un uso de las tecnologías de la información y la comunicación, me parece que ahora los jóvenes no quieren sentirse subestimados, no quieren sentirse inferiorizados, tampoco infantilizados. Y me parece que el voto joven lo que busca son alternativas y soluciones reales. Es decir, el TikTok no resuelve la inseguridad, el TikTok no resuelve el desempleo, el TikTok no resuelve bajo ningún punto de vista el suicidio y todo lo que he dicho. Entonces me parece que los jóvenes ahora en los distintos segmentos económicos, en las distintas regiones del país, están buscando, aun cuando sean mensajes cortos, cosas muy claras respecto a su futuro. Y digo a su futuro porque también la primera causa o el primer anhelo de los jóvenes es irse del país. Es decir, la tercera población que cruza el Darién son ecuatorianos, y hay cantones en el Ecuador en donde ya cada vez vemos menos jóvenes porque se están yendo del país. Entonces, yo creo, Miguel, que es una elección interesante. Hay un segmento de la población en disputa, que es el segmento de los jóvenes, pero habría que entender que dentro de los jóvenes, o la categoría de jóvenes etaria, no necesariamente es una categoría que puede poner en el mismo saco, porque la gran mayoría de jóvenes vive en condiciones socioeconómicas sumamente complejas, y que lo que quieren son alternativas bastante reales de cara a un país distinto, ¿no? Creo que ahí hay cosas, yo no me atrevería a decir cuál es la estrategia para llegar a ellos, pero creo que sí debe cambiar la estrategia o dejar de infantilizar a los jóvenes, creyendo que a través de las tecnologías o de cualquier mensaje viral se puede llegar hacia ellos, ¿no?
Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, catedrático del IAEN, politólogo. ¿Cómo ve usted este panorama electoral con estas condiciones de este momento, antes de iniciar la campaña electoral y con esta polarización arriba, puntuado en la fotografía de hoy, que es una encuesta, el presidente primero y luego la candidata de la Revolución Ciudadana y el resto muy, muy abajo? Buen día. Buenos días, Miguel. Yo estoy encantado de compartir con usted. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a los amigos que nos escuchan y que nos ven, y por supuesto a mi buen amigo César Ulloa y a Stephanie Macías también. Por supuesto, estoy encantado de compartir con ustedes esta conversación. Ya, vamos a ver. A mí me parece que los resultados actuales son una anomalía. Es decir, no están reflejando lo que debería reflejar la realidad de la historia de las elecciones con el retorno democrático. O sea, nunca ha pasado una cosa así. Esto de que se concentra en la cúspide en dos candidatos el 60% de las preferencias. ¿Qué es lo que yo creo que está sucediendo ahí? Lo que creo es que ¿por qué los estudios de opinión en cualquier lugar del mundo, no solamente en Ecuador, se pueden equivocar? La gente más desinformada o peor intencionada dice, es que responden a quien les paga. No se juegan su reputación porque viven de esto. No se juegan su reputación. ¿Por qué se equivocan los estudios de opinión? Porque hay algunas razones por las cuales se equivocan, pero por ejemplo, parten de una base equivocada de evaluación. En Ecuador está claro que el 70% de los electores se deciden en el silencio electoral, o incluso la semana antes de las elecciones. Hay alrededor de ahorita, un 70% de electores que no saben por quién votar. Entonces, cuando las encuestadoras se acercan a alguien de este grupo, pues les dice, no lo sé. Entonces, no parten de esa relación. Parten de la relación de los decididos, y a partir de la relación de los decididos proyectan los resultados. Entonces, esta relación esconde, por ejemplo, el voto indeciso o el voto vergonzante. Quien se decide por uno, se decide por otro, pero no demuestra, pero vota por alguien distinto en las elecciones. Ya. Eso a mí me parece que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque esto nunca ha pasado, nunca jamás. Ya. ¿Cuándo ha pasado algo similar? Es decir, que se ha concentrado en los dos primeros candidatos y hacia abajo no queda nadie. O sea, los candidatos que siguen después no llegan ni al 1% o están alrededor del 3, 4%. O sea, son resultados completamente insignificantes. No son insignificantes, pero vamos a ver, no son competitivos. Ya. En Ecuador, históricamente, las elecciones se escalonan. El primero obtiene estos datos los tengo aquí, los voy a presentar. Vamos a ver, se produce una progresión. Más o menos el primero obtiene el 35% y el segundo el 25%, más o menos. Y el tercero, el 15%. El tercero, el 15%. El cuarto, el 10%, y si uno proyecta la progresión en términos matemáticos, obtienen el 5%, el 3%, el 2% y el 1%, y empiezan a caer, ¿no es cierto? Por eso, utilizando la ley de Duverger sobre los sistemas partidistas multifragmentados, podemos decir que en la cúspide, con los 4 candidatos más votados, se concentra el 80% de los votos. Siempre pasa esto, siempre. Por eso es que las elecciones en Ecuador son predecibles. Y esto es una anomalía. Que esto llegue a pasar, podría pasar, no digo que no, podría pasar, pero ese nivel de concentración no se ha visto jamás. ¿Cuándo se vio algo parecido? En las elecciones de 2013 competían Rafael Correa, entonces en funciones, y con todo su aparato burocrático, de persecución, de acoso, de propaganda, perfectamente bien financiado por las arcas del Estado y tal vez también por recursos irregulares, en contra de Guillermo Lasso, pues que era la opción que se planteaba entonces. Entonces, Rafael Correa obtuvo el 57% y Guillermo Lasso el 23%, ¿no? Entre los dos, el 60%. Pero la diferencia es notable. No hay un empate entre los dos del 30%. Los estudios de opinión en la actualidad, algunos le dan predominio al presidente Noboa, otros le dan a la candidata González de la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero no hay una diferencia notable. Algunos le dan a uno, otros le dan a otro, pero no hay una diferencia notable. En este caso la diferencia es notable, ¿no? El uno tenía casi el 60%, el otro tenía alrededor del 20%. Entonces había una diferencia de 40 puntos, era notable. Y luego el siguiente era Lucio Gutiérrez con el 7%, anomalía. Porque en ese lugar debería más o menos el tercero obtener otros resultados. Pero obtuvo el 7%, y Mauricio Rodas, que luego se candidateó para la alcaldía y ganó la alcaldía de Quito, el 4%.
En ese cuarto lugar había un festejo tremendo, pero obtuvo alrededor del 4%, que en términos históricos, en el cuarto lugar debería obtener más o menos el 10%, el 12%, es muchísimo menos, es apenas una fracción. Ya. Entonces, ¿qué creo yo que está pasando ahorita? Que los estudios de opinión están partiendo de una base, digamos, que no muestra al voto indeciso, o que no muestra el voto vergonzante, porque así funcionan las elecciones, no es que están escondiendo los resultados. Primero, después ya se va a ver quién aparece tercero, porque yo quiero complementar algo que había dicho el doctor Ulloa tan inteligentemente. Ahí se distribuyen también no solamente las preferencias electorales, sino los escaños en el legislativo. Entonces, no es que especialmente con estos resultados, salvo que algo cambie. Que pudiera cambiar en el camino. Que pudiera cambiar, claro. Vamos a ver, si el segundo, el tercer, el cuarto puesto en adelante no se sabe con acierto, porque estos son los resultados de las encuestas, significa que el voto en disputa está por decidirse en la campaña, en lo que vaya a pasar en la campaña, en lo que vaya a pasar en todos los componentes de la campaña, comunicacionales, mediáticos, informativos, pero también de movilización, de hechos que pudieran ocurrir. Exactamente. En el camino. Ya. Y con esto termino. Entonces, no veo posible que esta bipolaridad, ¿no?, que ocurre entre estos dos candidatos se proyecte en los resultados, ni tampoco en la distribución de los escaños en la asamblea, porque estamos diciendo que esto significaría que los pequeños liderazgos locales que han impulsado campañas exitosamente y han llegado a la asamblea van a quedar absolutamente anulados frente a una circunstancia que no es la misma del 2013. ¿Qué sucedía en el 2013? Un Rafael Correa absolutamente expansivo y dominante con todo el aparato público y tal vez también con la influencia de recursos irregulares, y la entonces alternativa del empresario Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que sucede actualmente? El presidente Noboa no tiene las mismas condiciones de gestión política y de poder y de administración de un partido político que tenía entonces la Revolución Ciudadana, que tenía entonces el presidente Correa, con un partido de Estado y un Estado dominado, sometido, subyugado, ¿no? No hay esas condiciones, ni tampoco la Revolución Ciudadana tiene las condiciones de esa época. Recordemos lo que era el presidente Correa cuando recién empezaba, porque dicen, Luisa González, una sola vuelta. Imposible, pues. Imposible. Ni siquiera... Hay encuestas chimbas que no se les puede dar lectura, que hablan de más de 50%. Hay que contrastar completamente chimbas, pues son encuestas creadas a propósito de generar, para confundir, pero esto no es posible de contrastar en la historia, porque fíjese usted, llega Correa en el 2006 apoyado por... Antes de Alianza País existía Acuerdo País, que era 35 y más organizaciones de izquierda militante en todo el país que impulsaron su candidatura. Llega a la presidencia, digamos, en una segunda vuelta con el 22-24%. No llega con el 50%. Él crece en esta elección, cuando logra capturar todo el funcionamiento del Estado y toda su infraestructura y hacer campaña por esta vía. Y eso no tiene el correísmo. El correísmo es una sombra de lo que fue, con lo cual yo diría... Además es parte del pasado que tanto criticaron, ya es el pasado. El correísmo es partidocracia. El correísmo es partidocracia. Ya, pero no digo esto para ofenderlos. No, digo porque tienen sus propios límites, y su límite está en el acceso al electorado, que no era como en el pasado, con un candidato fresco, digamos, que podía persuadir más fácilmente en el 2006 o en el 2013, un candidato presidente que domina toda la escena estatal con un precio del petróleo sobre los $100. Claro, ahí ahora con el desgaste evidente, que la corrupción, gente de ese movimiento en la cárcel, etcétera. Vuelvo con la doctora Stephanie Macías. Frente a este panorama, ¿cómo proyecta usted? ¿Puede darse certidumbre cuando estamos a 50 días del proceso electoral? Puede darse incertidumbre, sí. Solo quisiera poner en contexto lo que mis otros dos compañeros de panel quisiera más que argumentar, añadir. Uno, la fuerza de las redes. Estamos hablando que Facebook tiene 13.5 millones de ecuatorianos conectados. Instagram tiene 6.5, Twitter el TikTok tiene 4 millones, el Twitter tiene 3.5. ¿Qué quiero decir con esto? Especialmente con WhatsApp, que es un electorado joven. Ecuador tiene por promedio 28.5 de edad. El 91% de los ecuatorianos tiene un teléfono inteligente. Con esto en mente, según los estudios, en Ecuador el 58% de la información que tú recibas
a través de los diferentes canales de redes sociales es fake news. Fake news puede ser que tiene algo de mentira o que es totalmente mentira, pero es el 58% de lo que recibes a diario. El teléfono inteligente es lo primero que ves en la mañana y lo último que ves en la noche. Entonces, esto genera una no solo volatilidad, sino una facilidad de manipulación de la información en una elección. Dicho esto, también es cierto recordar, hablando del voto histórico, qué pasó en las elecciones Lenín Moreno a Daniel Noboa. Si ustedes ven los mapas, y los invito a verlos, el voto histórico, encontrarán que porque hemos visto a lo largo de los años de un gobierno fuerte correísta, el oro Imbabura y Pichincha, el oro Imbabura ganó el correísmo y de ahí comenzó a cambiarse una tendencia. Pero en general, en Ecuador, los mapas siguen muy parecidos. Por eso digo que, ¿qué vamos a ver? Por supuesto, hay una incertidumbre de ver cómo reacciona el ciudadano. Vamos a ver qué sucede, porque también tenemos que considerar que el 2025 trae un reto a nivel no solo del Ecuador, sino del mundo. Vamos a tener un presidente como Trump, estamos teniendo afectaciones climáticas no solo en Ecuador, estamos viendo el Canal de Panamá que suele tener sequías, estamos viendo China con un promedio normal de crecimiento económico de las últimas cuatro décadas, un crecimiento de 8 puntos y hoy día estamos viendo un 4 puntos. ¿Cómo todo eso va a afectar no solo al mundo, sino a la economía ecuatoriana y a nuestra realidad? Es uno de los retos que vamos a tener que vivir el 2025 y estar preparado para esa incertidumbre. Doctora Macías, una pregunta que formulamos a los candidatos: ¿para qué quieren llegar a la presidencia o seguir en la presidencia, el caso del presidente, en las condiciones actuales complejas, difíciles, porque no despejan los cómo van a solucionar problemas acuciantes de seguridad, sentar las bases estructurales para que no haya apagones, el tema del empleo que es tan delicado, educación, salud, la propia seguridad social? Los candidatos evaden ir y responder cómo van a solucionar estos problemas. Y especialmente en el tema del empleo, recordemos que el 54% de los votantes jóvenes votaron por el presidente actual. De acuerdo al INE, los últimos números hablan de que los jóvenes son el mayor número de desempleo. Estamos hablando más o menos de 32% para hombres, 23% para mujeres en empleo adecuado y subempleo 27-21%. ¿Qué queremos decir con esto? De nuevo, lo que decía León Febres Cordero en su momento, pan, techo y empleo son necesarios. Y volviendo respondiendo a su pregunta, Miguel, creo que hoy en día el candidato que diga la verdad, lastimosamente en cuanto a no solo formas, sino fondos, no hay una resolución inmediata. Necesitamos entender que se necesitan procesos y se necesitan consensos. Para eso va a ser importantísimo la Asamblea para lograr esos consensos. Quisiéramos pensar que va a haber o va a existir de alguna manera como inició al principio del gobierno, donde hubo más o menos una coalición que logró avanzar con ciertas leyes, pero el Ecuador de mañana requiere decisiones de hoy para comenzar los procesos que ayuden a la solución de los diferentes problemas, y la ciudadanía, de alguna manera, este nuevo votante que es inmediatista, le es difícil entender que la solución no es mañana, sino que requiere de procesos y consensos. Por ello, doctora Macías, los candidatos en general evitan hablar de cómo van a solucionar estos problemas medulares y estructurales. No les conviene, sino decir cualquier cosa en campaña.
Sí, pero también creo que lo hacen porque, como decía César en su momento, la atención del ciudadano es muy corta. Pero yo sí creo y soy fiel creyente que se necesitan espacios de discusión generados por los medios, por la academia, por las organizaciones civiles en las cuales se puedan profundizar los temas. Porque ni en el debate se puede profundizar los temas. Todos sabemos que el debate tiene sus temas a tratar, pero también hay una estrategia, hay una narrativa. Es difícil profundizar, pero sí creo que deben haber espacios en la sociedad civil para profundizar, preguntar los temas y contrapreguntarlos y debatirlos. La importancia de la academia y la élite, no solo cultural en el momento cultural, sino los especialistas en educación, de salud, debiesen exigir estos espacios para entender cuál es no solo la problemática, sino cuál es la visión del país y la visión de cada candidato. Doctor César Ulloa, con este panorama, ¿cómo ve? ¿Se genera esto de incertidumbre cuando los candidatos, como decía la doctora Macías, de alguna manera evitan hablar de los temas de fondo estructurales que debiera conocer el país? Eso no es redituable en una campaña electoral. A ver, yo creo que se esconde el debate se esconde lo importante en el debate por parte de los candidatos por un tema que es complejo mencionarlo, pero que hay que decirlo con contundencia, y hay un desconocimiento del Estado. No nos olvidemos que en la campaña anterior, y esta por suerte, digamos, también coincide con lo mismo, que la mayoría de candidatos y candidatas se inscriben por fuera de los partidos, es decir, teníamos, ¿no es cierto?, esto que termina convirtiéndose en una muletilla porque todos lo repiten, y es, tenemos, ¿no es cierto?, partidos con candidatos que no son de los partidos, o más bien dicho, ¿no es cierto?, partidos sin candidatos, candidatos sin partidos, y hace que la inexistencia de un proceso de profesionalización de la política, de conocimiento de la administración de los recursos del Estado, de las relaciones que se manejan entre Ejecutivo, Asamblea, de la relación necesaria e inevitable que debe haber entre gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados, no se plantea. Entonces, si bien es un requisito para la inscripción de la candidatura, presentar una propuesta, sin embargo, yo creo que esa propuesta queda en una anécdota, y luego tampoco nosotros tenemos claridad de los equipos que conforman o que respaldan las distintas candidaturas y cuánto de aquello efectivamente se puede realizar. Pues yo creo que ahí hay un problema importante, y es que hay muchos candidatos que quieren llegar al ejercicio del poder sin el conocimiento que eso significa, por una inexistente profesionalización de la política o por posiblemente un ascenso meteórico. En algunos casos se produce, en otros casos nunca se produce. Lo segundo es que siempre preocupa que los candidatos no presenten a sus equipos. Y tal es el muñequeo político que después incluso de algunos candidatos, cuando ganan para las distintas dignidades, a pocos días recién están armando sus gabinetes. Eso también me parece una cosa muy compleja. Y lo tercero, indudablemente, es que al no haber experiencia en la administración pública, es bastante difícil que ellos presenten un panorama de cómo está el país, porque desconocen los procesos, los procedimientos, las leyes, y creen que posiblemente desde licencias, porque el elector votó de determinada manera, yo tomo decisiones. Por otro lado, yo creo que el Ecuador está consciente. Yo no me atrevería a decir que no estamos conscientes. Yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas estamos conscientes que desde el 2015, para precisar, cuando termina el boom de las commodities, cuando comienza a caer el precio del barril de petróleo, cuando hay un exacerbado dispendio de lo que posiblemente nos podía poner en un estado mejor económico, el Ecuador ha venido en una situación muy compleja. Yo quiero decir que todos estamos conscientes que esto no se resuelve de un día para el otro. La diferencia es que en esa conciencia hay un desespero, porque lamentablemente la situación ha venido a peor. Y la gente quiere respuestas rápidas. ¿Y por qué la gente quiere respuestas rápidas? Porque el hambre no espera, porque el pago del arriendo no espera, porque el pago de las pensiones de los hijos, de las hijas no espera,
porque las enfermedades no esperan, no se postergan. El medicamento hay que comprarlo. Entonces, el nutrido segmento de la población que va a definir las elecciones son las que están atravesando problemas que requieren soluciones urgentes. Por otro lado, a diferencia de otros países, no tenemos candidatos que nos hablen, como suele decir el refranero popular, a calzón quitado, es decir, cómo están las cosas en el país, cómo está el tema de la inseguridad, cómo está el tema del desempleo, cómo está el tema de la seguridad social. Y creo que es importante tener un baño de verdad de cara a lo que viene. El día de hoy la gente ha lanzado pirotecnia, todo el mundo está contento, no hay cortes de energía. Bueno, ¿esto cuánto se sostiene? ¿Hasta cuándo llega? El tema del empleo, ¿cuándo se comienza a generar? Es decir, hay cosas que creo que son de mucha urgencia, pero son explicables y justificables. Quizás para que continúe, César, con un argumento, la crisis eléctrica no se soluciona solo con las lluvias, como ha mejorado sustancialmente en los ríos de Cuenca para los embalses, sino con reformas estructurales que den certidumbre, que cuando venga el nuevo estiaje no estemos con la incertidumbre. Es decir, reformas estructurales que permitan, por ejemplo, en ese caso, establecer una matriz energética equilibrada que dé certidumbre, César. Indudablemente. Y creo que por otro lado, y en esto voy a insistir, creo que la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea es sumamente importante. Y sobre la base de los resultados de las encuestas, que como dijo con bastante contundencia Gabriel Hidalgo, ¿no es cierto?, no reflejan todavía o no incorporan ese voto indeciso y vergonzante. Pero sin embargo, en el Ecuador, la gobernabilidad o todo aquello que puede hacerse o el margen de maniobra que tiene el Ejecutivo está condicionado a lo que sucede en la Asamblea. Entonces, yo creo que si la radiografía del momento, cómo están presentando las encuestas, advertiría que es una asamblea distinta a las asambleas anteriores yo diría de los 3 últimos gobiernos. ¿Y por qué digo distinta? Porque si se mantiene en porcentajes de intención de voto y si eso se reproduce en la papeleta de la asamblea, posiblemente en una asamblea que va a tener 151 asambleístas más de los 137 que tenemos ahora, posiblemente tengamos una conformación de dos bloques grandes y algunos bloques pequeños que tendrán que mirar a cuál de estos dos bloques se alinean. Me refiero a ADN o al correísmo. Hablo esto porque por la Asamblea pasan las cosas más importantes, como la aprobación del presupuesto del Estado, como la conformación de las comisiones para las distintas leyes orgánicas que el país necesita y las reformas a otras, indudablemente. Pero sobre todo en un diálogo, ojalá generoso, ojalá maduro, ojalá consciente, no sea una asamblea de mayorías móviles o de coaliciones fantasmas, como en algún momento lo decía el profesor Andrés Mejía, ¿no es cierto?, que solo sirva para arrancar con fuerza, aprobar determinadas leyes y luego viene el canibalismo. Creo que el Ecuador requiere, y en esto soy necio, soy infatigablemente terco, creo que el Ecuador necesita un acuerdo nacional, un acuerdo de 3 o 4 puntos contundentes que giren el primero alrededor del tema de la inseguridad, de las violencias, un segundo acuerdo indudablemente alrededor de la generación de empleo, un tercer acuerdo que permita que los jóvenes, que son el gran porcentaje, el bono generacional que tengamos en el país, encuentren un sentido de vida, pero un cuarto acuerdo que yo no sé si es el primero, el segundo o el tercero, y es que, Miguel, yo no he escuchado a ningún presidente en los últimos periodos que nos diga con claridad hacia dónde va el país. Creo que si hacemos una encuesta en la calle y a las personas les preguntamos hacia dónde va el Ecuador, nadie sabe hacia dónde va esto. Y creo que el candidato o la candidatura que nos hable con claridad hacia dónde nos quieren llevar como país, cuál es el objetivo, cuál es la visión, hacia dónde vamos como ecuatorianos y ecuatorianas, esto le puede dar una vuelta de tuerca a la elección, porque lo que hemos nosotros vivido en los últimos periodos gubernamentales es una suerte de rutina, de ósmosis, es algo que se reitera, nadie sabe hacia dónde va el país, es decir,
caminamos, hay problemas, hay más problemas. A veces creemos que tocamos fondo, pero siempre se puede estar peor. Es curioso lo que digo. Pero nadie sabe realmente hacia dónde va el Ecuador. Y creo que ningún candidato, ninguna candidata ha tenido esa capacidad de decirnos en 4 años o en 5 años, acá le quiero llevar al Ecuador. O con estas acciones hacia allá nos vamos. Creo que eso es algo que debemos exigir de los asambleístas, de las candidaturas, bueno, y hacia dónde nos quieren llevar como país. Y creo que eso todavía sigue siendo un misterio, hay una ausencia, precisamente por la falta de conocimiento del Estado o de cómo funciona la administración pública y de lo que debería ser una alianza pertinente, coherente con la empresa, con las universidades y con los distintos sectores de la sociedad civil. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿cómo dar certidumbre en el país precisamente para despejar para qué quieren llegar a la presidencia de la República o continuar en ella y hacia dónde va efectivamente, como decía César, el país? Dar certezas y no incertidumbre con anuncios que van más allá de lo que se puede cumplir desde la presidencia. Y este acuerdo de unidad que permita, por ejemplo, trabajar todas las funciones del Estado, la justicia, por ejemplo, cumpliendo con su deber, y la legislatura no solo fiscalizando, que es importante, sino legislando lo que quiere el Ecuador. Bien, a mí me parece que nuestro problema endémico, como sociedad, como país, como Estado, como administración, como gobierno, y las instituciones como reflejo de esa sociedad, es que somos un país en constante refundación. Entonces yo ya he escuchado serios analistas, no quiero desmerecer su aporte intelectual al debate público, pero manifiestan la necesidad de una asamblea constituyente. Entonces, si hemos tenido tantas constituyentes, porque somos un país experto en generar constituyentes, incluso con categorías que no existen en el mundo entero. ¿Qué es eso, el poder constituyente constituido? Incluso existe en los textos, en los libros de texto de derecho constitucional. Uno lleva eso y le cuenta a alguien en otra parte del mundo y se sorprenden, ¿no? Porque son categorías que no existen en el derecho constitucional. Lo mismo podemos decir del Consejo de Participación. Existe en Venezuela, existe en Bolivia, pero salvo estas experiencias, esto de tener 5 poderes, nosotros nos inventamos cosas, ¿no es cierto? Entonces, otra vez una constituyente, ¿para qué? A partir de la primera constitución del Ecuador de 1835 en adelante, tenemos en promedio una constitución cada 9.5 años, digamos cada 10 años. Esta constitución ya caducó. Tenemos en serio la necesidad de crear una nueva constitución. Pero dijeron para 300 años, que los mismos que hicieron cuestionan ya. Es una constitución que tiene inspiración fascistoide, porque los fascistas decían que su gobierno iba a durar 1000 años. Una constitución de 300 años es una constitución de inspiración fascistoide. O sea, si la plantean así. La aspiración es que las constituciones y las instituciones duren cientos de años, cierto es, pero no como consecuencia del impulso de un partido político o de un programa. En esa época se llamaba proyecto político, ¿se acuerda? El proyecto político, decían así con grandilocuencia. Además con vanidosa grandilocuencia. Ya. La finalidad de las instituciones es que duren, más allá de los partidos, de las personas, de los gobiernos, de las personas, de los gobernantes. Más allá. Ya. Entonces, necesitamos una asamblea constituyente. Vamos a hacer en una constituyente lo mismo. El problema es que la constituyente es el consenso de los actores políticos para salir de este entuerto, de este pantano constitucional, institucional, partidario y político. Tal vez haya la necesidad. Yo sería el primero en oponerme, en buscar alternativas, en proponer alternativas, pero esto está, la gente, digamos, los analistas, los profesores, los técnicos del derecho, de la política, de la operación, de la gestión del gobierno, de los gobiernos, ¿no? Que entienden ese tipo de cosas, saben que es la única forma de poder salir de esto. Ya. ¿Qué es lo que debería tener una gran reforma institucional estatal? Más allá de la figura que utilicemos, constituyente, reforma constitucional, Asamblea Nacional con poderes extraordinarios, vea, cualquier figura. Recoger los puntos, esos menos que acaba de proponer, por ejemplo, César, ¿no? Necesitamos un acuerdo de organización partidaria, necesitamos partidos políticos. Los partidos políticos son las instituciones que intermedian entre la sociedad y el Estado.
Usted recordará que con este discurso de eliminación de estas mediaciones institucionales, no solamente las partidarias, sino también los colegios profesionales, llegó el correísmo al poder y todo el mundo aplaudía. No todos aplaudíamos, por supuesto. Sabíamos que se trataba de una trampa. Además de una trampa, insisto, de inspiración fascistoide, ¿no? ¿Qué es esto de eliminar los colegios profesionales? Si los colegios profesionales tienen la intención, o tuvieron la intención en el pasado, no la intención, la finalidad en el pasado, de ser pequeñas escuelas de la política. De ahí salieron los grandes asambleístas, los grandes, y luego los presidentes, ¿no? De las cámaras, de los colegios profesionales, de los sectores gremiales. Eran formas cuasi partidarias. Y luego de los partidos, por supuesto, a donde iban a parar estos liderazgos. Todos los partidos para caer en algo peor. Peor, pues, que es en la total y absoluta concentración. El problema es que su modelo unipartidario dependía del precio del petróleo. Y como el precio del petróleo se desplomó el modelo unipartidario, llegó el presidente Moreno, y tuvo la valentía de sincerar la realidad política y económica del país y tuvo que ladearse pues del proyecto monopartidario. Pero es que si el precio del petróleo continuaba o ellos encontraban una fórmula para no depender del precio del petróleo, seguiríamos con el modelo monopartidario, seríamos una Nicaragua. O Venezuela. O una Venezuela, que es peor. Desdolarizados y liquidados. Completamente cooptadas las Fuerzas Armadas, claro, que por suerte no se sometieron al poder político y se mantuvieron autónomas. Sí, a propósito de lo que decía el doctor César Ulloa y Gabriel Hidalgo, quisiera plantear una última ronda. ¿Es posible, doctor Estefanía Macías, lograr un acuerdo nacional? A veces resulta muy utópico, muy lejano, sobre temas específicos. ¿Quién se puede oponer a solucionar el tema de la inseguridad que sufrimos todos los ecuatorianos? El tema de la generación de empleo pleno, el tema de los jóvenes, la inclusión de los jóvenes y saber hacia dónde ve el Ecuador. No debiese ser tan complicado, pero lastimosamente hoy, con no solo un electorado polarizado, sino con unos políticos que sienten y de alguna manera exacerbar las pasiones de sus bases, los ayudan a fortalecer su posicionamiento en el ajedrez político nacional, es difícil. Dicho esto, sí es difícil, pero una vez que haya un ganador, creo que los famosos 100 días que se habla en política en un nuevo gobierno suelen ser un espacio importante para generar por lo menos el marcado de cancha de la agenda gubernamental, y esta agenda gubernamental debiese incluir intentar llegar a unos consensos mínimos, porque si no lo hacen los primeros 100 días, es muy complicado lograrlo después. No estoy diciendo que sea imposible, pero yo sí creo que es importante esos primeros 100 días para lograr los consensos necesarios. Me encantaría hablar de una reforma profunda. Me encantaría hablar de lo que hablaba Gabriel sobre también la educación y la profesionalización de la política como tal. Estamos viendo cifras en las cuales la carrera de ciencias políticas en el mundo entero cada vez es menor, y con esto en mente, lo que sucede en Ecuador, y un poco el Código de Democracia también habla de esto, debiese haber una academia o una inversión importante en la capacitación de los políticos o de los candidatos que son elegidos para estar preparados para las funciones, especialmente en la asamblea. Estamos viendo, y es importante que haya diferentes voces, es importante que haya diferentes representaciones que representen diferentes voces, porque una democracia saludable escucha a todos e incluye a todos, pero tienes que tener las herramientas, tienes que tener gente capacitada que pueda hacer. Y esto también viene de la mano con los números que dicen que el 82% de los ecuatorianos no se siente representado por ningún partido político. Al no tener, y volvemos a esto, una representación, y estos partidos no tener una estructura donde no solo capacite, sino que haya un acompañamiento para que cuando lleguen al poder tengan gente capacitada, con herramientas que puedan fortalecer la democracia y hacer un buen trabajo. ¿Cuántas veces nos encontramos con asambleístas con muy buenas intenciones, otros no, que no tienen las herramientas? La importancia hoy, y lo vimos en el gobierno del presidente Lasso, cuando existe un gobierno desgastado, vimos la asamblea, me atrevería a decir,
casi cogobernando en los últimos meses a través de las presiones con el Ejecutivo. Volvemos a lo mismo. Necesitamos volver a la educación, a la profesionalización de la política, sin dejar aparte las voces representativas y darles espacios a ellos. Doctor César Ulloa, usted que le hemos seguido de cerca, no solo en la academia, sino en diferentes instancias, usted que ha recorrido el Ecuador, usted que ha trabajado en la búsqueda de acuerdos, ¿por qué no es posible en temas tan vitales en donde se entiende que nadie, a menos los que hacen el juego a la delincuencia organizada, está para lograr un acuerdo nacional mínimo? No es posible porque lamentablemente las clases dirigenciales no tienen amor por el Ecuador, y es bien duro lo que digo, porque cuando hay la capacidad de renunciamiento a intereses personales y grupales, usualmente las sociedades tienen saltos cuali y cuantitativos en términos de desarrollo y progreso. De ahí yo estoy convencido que los diversos sectores, llámese sociedad civil, academia, colegios profesionales, gremios, cada vez están dando muestras y lecciones de que pese a la mala política, sin embargo, las cosas suceden de la mejor manera. Y voy a poner un ejemplo concreto. Nadie al día de hoy puede decir que no debemos tener una política de Estado que combata la desnutrición crónica infantil. Esto es una propuesta que salió de la sociedad civil, que luego el gobierno de Moreno, luego Lasso y ahora continúa Noboa, lo hayan tomado porque no podemos castrar las ilusiones de los niños y de las niñas, es cierto. Pero las grandes propuestas en el Ecuador salen de sociedad civil, salen de universidades, salen de gremios. Creo que debe haber generosidad por parte de quienes gobiernan, porque si el que gobierna cree que sentados a la mesa con sus ministros, asistentes y consejeros, él es el más inteligente, entonces fracasa. O sea, si el líder se cree que es el más inteligente, es un gobierno que fracasa. Usualmente los líderes se rodean de gente más inteligente que quien toma las decisiones. Entonces, yo creo que hay un temor de la clase política de rodearse de gente que sea inteligente, que piense, que resuelva. Y creo que el Ecuador debe trabajar en el amor propio. Yo siempre, a veces me sorprendo porque parece que el candidato es uno en campaña y hay una metamorfosis profunda cuando llega a ocupar el cargo. Yo he conocido a gente que inmediatamente, después de tomar posesión y posición también en sus curules, desconocen absolutamente todos los procesos, incluso la gente que les respaldó en sus propuestas. Entonces creo que es un momento de generosidad, de conciencia y de entender que si no hay una cruzada nacional con amplia voluntad política para resguardar el presente y el futuro de una juventud que no tiene ninguna posibilidad alguna, que es lo que estamos observando, el Ecuador no va a salir adelante. Yo he escrito en varias ocasiones en esta discusión si somos un Estado fallido, un Estado mafioso, como dice The Economist, un narcoestado. Yo creo que el Ecuador lamentablemente está en una situación entre un Estado mafioso a un narcoestado, y creo que en esta transición, que puede ser dolorosa si no se toman las decisiones adecuadas entre partidos que por último ideológicamente son contrarios, el país cada vez va menos. Creo que es un momento de no perderle al país, no le perdamos al país. Creo que hay que exigir de quien gane las elecciones decisiones contundentes, decisiones sin anestesia, decisiones claras, potentes. Y creo que esos 100 días que habla Stephanie son claves para orientarle al país definitivamente y decirnos con claridad hacia allá queremos que vaya el país. Todos aunemos esfuerzos y vamos adelante. Doctor Gabriel Hidalgo, a ver, ¿por qué no es posible lograr acuerdos con generosidad? ¿Qué pasa con la clase política? Vive en otra realidad del Ecuador. Y lo que decía César, lo último, aquí no se ha entendido. Basta mirar las experiencias, lo he visto de cerca. Colombia, cuando hace 40, 50 años nunca entendieron las élites, los dirigentes no entendieron lo que se venía. Cuando entendieron, pusieron recursos económicos, sociales, fue tarde. Ahí estuvo el baño de sangre. ¿Cómo lograr? Primero,
ecuatorianos con sentido de pertenencia de lo que somos, y segundo, lograr estos acuerdos con generosidad. Ya, muy bien. Esto que acaba de usted decir al final es muy importante porque define la concepción contemporánea de lo que es la nación y lo que es el nacionalismo. La nación en sentido clásico, y todavía se enseña así en las universidades, para la comprensión del derecho internacional público, pero no sirve para nada más, es que un Estado está compuesto por territorio, población, derecho y gobierno. Ya, eso no ayuda a entender nada. Porque entonces, ¿qué es el nacionalismo? Hablar una lengua. Si en el norte o en el sur hablan nuestra misma lengua, comer una cierta comida, tener unas ciertas costumbres, son igualitas en el norte y en el sur, solamente nos distinguimos por el acento. ¿Qué nos distingue entonces de los colombianos o de los peruanos? Nos distingue el deseo de pertenecer, lo que usted acaba de decir. Ese es el nacionalismo, en sentido contemporáneo, más amplio, el deseo de querer pertenecer a esta patria. Muy bien. César acaba de decir algo muy inteligente. No somos un Estado, somos un Estado en construcción, un Estado en ciernes. Todavía no nos terminamos de construir. ¿Cómo hacemos para construirnos o terminar de construirnos? Primero, partir del deseo de la pertenencia. Fíjese usted que hay partidos políticos que impulsan una agenda personal. Eso va en contra de todo concepto colectivo, de nación y de nacionalidad. Va en contra de la ecuatorianidad impulsar que lo traigan a un sentenciado por delitos de corrupción. Esa puede ser su agenda personal, pero no puede ser la agenda partidaria, porque una agenda partidaria tiene que defender los intereses colectivos, los intereses de la nación, los intereses de la nacionalidad, ¿no? De querer pertenecer a este espacio, ¿no? Y de querer compartirlo. ¿Por qué no? Porque estamos todo el tiempo confundiendo a la persona con la institución. Fíjese, por ejemplo, esta señorita que está impresentable, que es presidenta de la Comisión de Fiscalización, manda una solicitud por Kipux, pidiéndole al fiscal subrogante que le indique dónde está la fiscal titular. Pero es que a cualquier profesor de ciencia política, de derecho constitucional, de derecho administrativo, le da algo. O sea, ese momento se quería tirar por la ventana. Porque todos los principios del funcionamiento del Estado se anulan, se desconocen, se mancillan con una carta de ese tipo. Es que si no está el titular, le sucede el subrogante. Y el subrogante hace las veces del titular, por tanto le titulariza. El titular no está presente, es una institución. Más aún cuando estaba con una calamidad, digamos, humana dada a luz. Es decir, lo que ha dicho la fiscal sobre esto, hacer el juego a la delincuencia para que sepan dónde está la fiscal. Mire, sí, eso sí, pero yo voy a ir a lo que se desconoce con esto y se puede identificar el nivel de mediocridad de los legisladores. Mediocridad, o sea, esos son los legisladores que nos representan. Ya, vamos. Esos son los que aspiran a la reelección. Claro, fíjese usted, si el presidente no está por cualquier motivo, ¿no? Si el director no está por cualquier motivo, si el rector no está por cualquier motivo, si el titular no está por cualquier motivo, le sucede a alguien. Entonces, esa persona no es la institución. Esa persona hace sus cosas, se va de vacaciones, ¿no? Atiende una calamidad doméstica, se va a una cita médica, porque la persona no es la institución. Porque Correa no es su partido. Correa no es su partido. Y así debería funcionar en todo. Pero no, nuestros partidos son hiperpersonalistas. Entonces es la agenda del líder, es lo que diga el líder, y hasta que no entendamos eso, querido Miguel, vamos a tener el mismo Estado, como dijo César, el mismo Estado fallido, el mismo Estado permeable por las mafias del crimen transnacional, el mismo Estado en construcción, porque no nos hemos dado cuenta que las instituciones son entelequias creadas por la sociedad en consenso. Y en consenso también funcionan, no son las personas. El presidente no es, el presidente, la presidencia, el ejecutivo, son instituciones, no son la persona que las encarga, porque si las encarna, porque si la persona que las encarna no está presente, enseguida le sucede a alguien más. Porque las instituciones son permanentes en el tiempo y las personas somos perecibles. Mientras nuestras instituciones se confundan con las personas y sean perecibles, vamos a seguir siendo un Estado en construcción. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate, no solo sobre el proceso electoral, sino temas de fondo, como hemos hablado con los politólogos y académicos, doctor Stephanie Macías, doctor César Ulloa y doctor Gabriel Hidalgo. Muy amables y les agradecemos su valioso aporte. Stephanie. Encantado, César pronto. Y Gabriel. Un abrazo a los colegas. Buenos días. Buenos días. Cerramos la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show de la papaya.
Antes quisiera recomendar el programa Controversia en Escena. Vamos a hablar sobre el balance de la violencia e inseguridad durante el 2024, las perspectivas del 2025 y los grandes desafíos de la reconciliación nacional y la esperanza en el futuro del país. Este sábado, 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Invitados, Monseñor Gerardo Nieves, obispo auxiliar de Guayaquil, la doctora Nelsa Curbelo, activista por la paz y de trabajo social, y el arquitecto Fernando Carrión, académico, investigador y catedrático de Flaxo. De mi parte les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana, y anunciarles el próximo lunes 23 de diciembre tenemos previsto un diálogo en la revista de Opinión Democracia con el presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Muy buen día, felicidades, feliz fin de semana. Lunes 23 de diciembre, edición especial de la revista de Opinión Democracia. Entrevista exclusiva al presidente de la República. Radio Democracia 920 AM y míralo en Democracia TV en YouTube. Disfrutar de una rica cena. Disfrutar de los amigos. Vívela. Exa es la Navidad. Esto es Exa Informa. Ecuador ha suspendido los pagos a la empresa Downhole Tolls Compañía Limitada tras descubrir irregularidades, como el presunto conflicto de interés con el candidato vicepresidencial del correísmo, Diego Borja, a través de los ocultos no registrado y deudas con proveedores y empleados. Entre 2022 y 2024, Petroecuador desembolsó más de 8.42 millones de dólares en pagos por servicios de perforación y reacondicionamiento de pozos. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Nuestra historia la escribimos contigo, porque como tú, vinimos al mundo para cambiarlo. Cada obstáculo en el camino nos ha enseñado de lo que somos capaces. Y lo que hemos logrado estos años ha sido gracias a